en Ciudadanos. Vamos a hablar ahora de uno de los temas que acontecieron en la semana. Tiene que ver con una toma de terrenos en Los Hornos, en la zona del 70 y 138, que fue desalojada y que, bueno, tiene una particularidad que ahora vamos a hablar con el secretario general de Gobierno, Marcelo Leguizamón. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Hola, Alejandro, ¿cómo están? Bien, ¿Qué muy bien. tal, Lito? Bueno, ¿se Hola, pudo Pico. accionar solo porque estas tierras estaban destinadas a un reservorio que tenía que ver con las inundaciones? ¿Ese fue el argumento? ¿O es más Sí, yo creo complejo que el es, tema? nosotros hemos presenciado este año con principal preocupación un sinfín de números de intentos de toma en la Ciudad de La Plata, como en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, y como decimos siempre, y como dice el intendente Garro, no es solamente la situación de que hay un delito sobre la propiedad privada, hay un problema social que no hay que desconocer, pero en este caso particular y en la mayoría de las tomas nos preocupa la situación de la gestión del riesgo. Esta gestión ha trabajado muchísimo, como nunca en la historia de la ciudad, en la gestión del riesgo, con muchísimas obras hidráulicas complementarias, con un comité de emergencias modelo en el país y con un estudio con la Universidad Nacional de La Plata, barrio por barrio, de cuál es la situación. En este caso particular, como decimos siempre, no solamente nos preocupa la vida de quienes usurpan la tierra, sino también de los vecinos de las zonas aledañas. En este lugar, en 70 y 138, se viene trabajando en un parque recreativo que oficie de reservorio los días de lluvia, cuando así lo amerite, cuando así lo necesite, pero que la falta de planificación de las últimas décadas nos ha llevado a esto. Entre la mancha urbana ha crecido muchísimo, como decimos, sin planificación, y tenemos muchísimos asentamientos y muchísimas tomas de muchos años en lugares inundables. Obviamente que más allá de obras y más allá de trabajo, como decimos siempre, Ale, Pico, el cambio climático vino para quedarse. La ciudad de La Plata, a lo largo de su historia, ha sufrido más de 20 inundaciones graves, en una se ha llevado muchísimas vidas, y que la verdad que el Estado lo que no debe permitir es eso, que tengamos un asentamiento, digamos un lugar, en una zona donde sabemos que es inundable y que corre riesgo la vida. Repito, más allá obviamente, del delito a la propiedad privada, y más allá de que el Estado, en su conjunto, en todos sus niveles, debe resolver este tema. Uh-huh. Chubi, a este cuadro que vos pintás, se suma el tema de las ocupaciones, pero además se suma el tema de los emprendimientos o de los pseudoemprendimientos inmobiliarios en lugares donde, bueno, después se convierten, si los dejan avanzar, se terminan convirtiendo en barrios submarinos, ¿no? Ese también es otro problema. ¿De dónde ha salido toda esta movida, toda esta cosa de promocionar nuevos barrios cerrados, que después resulta que es toda una truchada? ¿Dónde sale esto? A ver, lo que recién les decía, Pico, digo, la falta de planificación de años, de muchos años, la cantidad de barrios, pues no es solamente, como decís vos, y totalmente de acuerdo, no es solamente asentamientos o barrios populares. A veces hablamos de barrios privados, de barrios cerrados, que sin autorización, como nos pasó, a ver, cuando asumió Julio, había muchísimos barrios en la Ciudad de La Plata que no tenían permiso de obra, que no tenían permiso de construcción, que no tenían etapa final, y si recuerdan, en diciembre del 2018 enviamos una ordenanza al Consejo Deliberante para regularizar 35 barrios, que previo obviamente a un estudio también quisimos participar a la Universidad Nacional de La Plata para que vean la situación hídrica de cada una de esos barrios, porque también había una realidad que no podíamos desconocer. Ya hay gente viviendo, ya hay gente que está hace muchísimos años asentada, entonces había que darle una solución. A partir de ahí, obviamente que desde que esta gestión vino, obviamente más allá de esto, hay un trabajo a través de la Secretaría de Planeamiento, de distintas áreas, obviamente de planeamiento, de obras particulares, de tierras, de que obviamente que se autorizan los barrios. Bienvenidas sean obviamente las construcciones, bienvenidas sean los emprendimientos y bienvenida sea venir a aportar a la Ciudad de La Plata, pero en lugares que podamos, en lugares donde no
donde garanticen que la vida del vecino no va a correr riesgo. Marcelo, seguramente el caso de Guernica es modelo por un montón de circunstancias, por la cantidad, básicamente miles y miles de familias, y sobre todo porque desde algún lugar se denunció que podría haber algún accionar político detrás de esto. Pero en los casos acá en La Plata, este que contamos de Los Hornos, el de Melchor Romero, el del Hospital Korn, en El Peligro también hace unos días, parece que más que nada se trata de intentos individuales, ¿no? De necesidad de vivienda. ¿Lo ven así o creen que puede haber algún accionar detrás de todo esto? A ver, Alejandro, hay de todo, la justicia en cada denuncia, la justicia es la que está averiguando. Mirá, en el caso del otro día tenemos un caso muy similar, un poco más chico, pero muy similar al de Guernica, que es el del Club Leñadores de Los Hornos. Es una tierra que es del Estado Nacional, que es del AVE, que se está trabajando conjuntamente con provincia y con nación, pero obviamente que el pedido nuestro a la justicia, hay una denuncia obviamente del gobierno nacional, de desalojo, el pedido nuestro de acelerar ese desalojo es porque lo mismo, porque estamos hablando de zonas que no son aptas obviamente para vivir por distintos motivos, pero mira, te contesto la pregunta, lo que pasó antes del día martes en Los Hornos, donde se está trabajando el reservorio, y donde hubo 5 detenidos, porque obviamente esperaban a las autoridades y a la policía de la provincia con bomba molotov. Yo no creo que ningún vecino con una necesidad de una vivienda, de una casa, espere a las autoridades con bomba molotov. La verdad es algo que tiene que averiguar la justicia y que debe trabajar la justicia, pero en muchísimos de los intentos de toma que hemos tenido este año, muchas veces son sindicados distintos referentes políticos de distintos lugares. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol juega la política en esto? Ustedes hicieron una denuncia penal y mencionaron a 2 punteros o supuestos punteros del Frente de Todos. Nosotros cuando en cada uno de los intentos de toma, como hemos tenido, repito, como contó Alejandro, en Romero, en Los Hornos, en San Carlos, en Villa Elisa, en El Rincón, que tuvimos un fin de semana y donde obviamente le aportamos a la justicia las pruebas también que nos traen los mismos vecinos. Será la justicia la encargada de resolver si la política mete la cola en estas cuestiones, pero que hemos visto, así como decía Alejandro, que lamentablemente muchas veces, y que esto no significa que el frente, el partido o un movimiento tengan que ver, porque a veces referentes en forma individual no expresan lo que expresa un partido, para no hablar de un frente en particular, muchas veces las cuestiones individuales, pero que sí los vecinos muchas veces nos cuentan o nos muestran, o hay casos que hay donde hay videos, hay audios, donde referentes que se referencian con un partido político, con un movimiento, son quienes trabajan en estas situaciones. Marcelo, muy claro, realmente. ¿Podemos sacar un poquito de tema, ya que te tenemos, para hablar de cuestiones Sí, claro. que tienen que ver con otra cosa que no sean las ocupaciones? Hablemos un poquito de las aperturas en la ciudad, a partir de que, bueno, estamos exhibiendo dentro de todo números aceptables con referencia a la pandemia. ¿Cómo lo estás viendo? El tema de gimnasios, canchas de fútbol 5, restaurantes. ¿Cómo estás viendo las primeras experiencias que se están produciendo? A ver, en primer lugar, el reconocimiento, como dice el intendente siempre, hacia todos los platenses, porque se ha hecho un gran trabajo y eso lleva a que la ciudad de La Plata, dentro del AMBA, sea la ciudad con menos contagios cada 100.000 habitantes. A ver, somos una ciudad de 926 kilómetros cuadrados, de casi 800.000 habitantes, lo cual a veces los números asustan, pero los números, la verdad que es un gran trabajo. Después también reconocerle a Julio Garro que hace varios meses que él nos dice que tenemos que empezar a convivir con el virus, que mientras que no haya vacuna hay que convivir con el virus, que no podemos estar encerrados, y que la verdad que obviamente cuando Julio se junta con el grupo de expertos que asesora al municipio, con infectólogos, obviamente encabezados por el doctor Di Furcati, con infectólogos, con psicólogos, con psiquiatras, con economistas, también vemos y nos preocupa la pospandemia, o la otra pandemia que es la situación económica. Entonces nosotros siempre dijimos que había que, dentro del compromiso individual que ha demostrado cada ciudadano platense, teníamos que empezar a convivir con el virus. Y la verdad que esta semana hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de que había que convivir con el virus y que no teníamos que estar encerrados, porque obviamente eso llevaba
a otros problemas, digo, desde salud mental, psicológicos, a otras patologías médicas que no son tratadas porque obviamente por el encierro, porque los hospitales estaban dedicados al COVID. Y después la economía, obviamente que desde el Estado muchas veces es fácil, cuando llegamos a fin de mes nosotros tenemos nuestro sueldo, pero ¿cómo le decimos a quien todos los días tiene que salir a trabajar y hoy no puede hacerlo por distintos motivos? Y porque aparte, repetimos, porque entendimos que tomando las precauciones, usando el tapaboca nariz, usando obviamente manteniendo la distancia, manteniendo la higiene, tenemos que empezar a convivir con el virus, y la apertura de actividades que se ha dado en forma progresiva todo este tiempo han demostrado que podemos hacerlo claramente. Alejandro, le pateo la última de puntín a ver si la ataja. Me parece bárbaro, Pico. A quemarropa, a ver si la ataja. A quemarropa. Dale con todo. Bueno, Chubito, nombraste recién a Julio, que obviamente es Julio Garro. Me vas a decir que falta mucho, me vas a decir que en este momento la prioridad pasa por otro lado, por gobernar, por administrar, por salir de la pandemia, pero si se llega a cumplir o si sigue vigente esta ley que le impide a Julio Garro presentarse a la reelección, ¿te anotás o no te anotás en esa carrera? A ver, no te voy a decir, digo, obviamente que falta mucho. Julio ha demostrado una enorme capacidad para gestionar en la Ciudad de La Plata, y eso ha demostrado que cuando en muchos lugares, obviamente Juntos por el Cambio ha dejado de ser gobierno, como pasó en la Nación, en la provincia, en muchos municipios, el 50% de los vecinos de la Ciudad de La Plata acompañó a Julio Garro. Nosotros somos un espacio grande, obviamente donde hay gente del PRO, radicales, peronistas, de la coalición cívica, independientes, somos un frente grande, pero más allá de los nombres, lo que nosotros tenemos la responsabilidad individual y colectiva de garantizar de que Juntos por el Cambio siga gobernando la ciudad. ¿Qué decís, Alejandro? ¿La sacó? Para mí, la tuvo contra el córner, un buen rato y esperó que terminara el partido. Y esperó que terminara el partido. Está bien. Gracias, Marcelo. Marcelo Leguizamón, gracias por la amabilidad de siempre. Que tengas buen día. Seguimos en Ciudadanos. Bueno, lamentablemente hubo una noticia en la región, un suicidio de un joven alojado en el Instituto de Menores Almafuerte. Una crónica, una tragedia anunciada, lo tenemos en esta nota a Ricardo Berenguer, que es defensor del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad de La Plata. Justamente hoy se iba a realizar una audiencia por un habeas corpus presentado por el Comité contra la Tortura por 3 intentos de suicidios ya en este Instituto de Menores. Recordemos que también hace un poco, cosa de 2 meses, se suicidó un joven alojado en el Instituto Pablo Nogués. Y para también hablar de este tema del suicidio, algo que nos preocupa, tenemos a Fernando Tocho, que es un periodista de la región, que escribió hace poco un libro dedicado a esta problemática, que es más habitual de lo que muchos conocen. Así que nos vamos a meter en este tema porque es necesario hablarlo justamente para que lo podamos resolver. Tomamos conocimiento en la mañana que apareció ahorcado uno de los pibes que estaba alojado en el Instituto Almafuerte, pero lo cierto es que, como veníamos advirtiendo ya hace tiempo, los efectos de la pandemia en los adolescentes, con la falta de visitas, la falta de actividades, la falta de comunicación, la falta de esparcimiento, pibes que viven en celdas individuales, donde el aislamiento se nota mucho más que pibes que eventualmente pudieran estar en celdas comunes. Evidentemente esto se veía venir porque a raíz de las visitas que hicimos, inclusive que hizo en el principio el Comité contra la Tortura, que después chequeamos con el juez Marcerano, que está interviniendo en el habeas corpus, lo cierto es que los pibes hablaban de un aislamiento permanente durante 14 días al ingreso. Pensemos que hace 7 meses que los pibes no ven a su familia más que por videollamadas, pese a que hay una resolución del organismo de niñez autorizando el ingreso de celulares a los institutos, hay una negativa de las instituciones a
autorizar la utilización de teléfonos celulares particulares. No sabemos muy bien a qué se debe, pareciera ser que hay alguna interna con el personal, pero lo cierto es que si el personal tiene motivos para dudar en cuanto a los cuidados que deberían tener, lo cierto es que el organismo debería facilitar los medios, instruirlos adecuadamente y facilitarles todas las herramientas para que se puedan cumplir con protocolos, con un contacto permanente de los pibes, mucho más en esta situación. Y yo lo quiero trasladar este tema para charlarlo con Fernando, ¿no? Porque Fernando escribió un libro que tiene que ver con el suicidio adolescente. Y estos 7 meses de cuarentena, 7 meses de aislamiento de los chicos, en su gran mayoría que están en las 24 horas en su propio ámbito, en su propia casa, ¿cómo los afecta y si los puede inducir al suicidio? Sí, es interesante porque ahí hay muchas variables para analizar. Muestro el libro llamado Hablemos del suicidio, y lo llamativo es que no hay una causal. En esto, a partir de las entrevistas que hicimos, los relevamientos, los datos que cruzamos del Ministerio de Salud, en función de las personas que entraban a los hospitales con intentos de suicidio, y además datos de la Procuración bonaerense, en función de los expedientes que abrieron y que están caratulados de esa forma, lo que nosotros vimos también con entrevistas con especialistas es que los menores, y sobre todo en contexto de encierro, ven una situación que se agrava en cuanto a su identidad, porque ellos están definiendo, están buscando una identidad en la sociedad. Y cuando vos no tenés una identidad en la sociedad, estás en un no lugar, no sos parte de nada, no tenés un rol, no tenés una función, sos nadie. Ese es el lugar que te termina dando el no tratamiento del tema en forma integral. Esto ya pasaba desde antes de la pandemia. Como vos bien decís, José Luis, la pandemia lo agravó, porque el encierro, la reclusión, no tener antecedentes de una situación semejante como una pandemia, hace que no tenés para dónde mirar para ocuparte del tema. Entonces, esto evidentemente fue de alguna manera tirar nafta al fuego. Los efectos de la pandemia en jóvenes lo vamos a ver en este tiempo, lamentablemente, y hace una semana tuvimos un caso grave con un médico, aquí también en La Plata, que fue uno de los casos que todavía está haciendo ruido, ha conmocionado mucho, porque también pasa que los profesionales de la salud han estado en la primera línea de riesgo, y ahora empezamos a ver un poco las secuelas en cuanto a la salud emocional y mental de estas personas. El tema está invisibilizado, es de alguna manera la basura bajo la alfombra de esta sociedad. En su momento lo fue la violencia de género. De esto no se habla, esto es algo privado, no nos vamos a meter. Así era la violencia de género como tema. Fernando, ¿hoy el suicidio es lo mismo? Sí. ¿Hay datos oficiales de intentos de suicidio y de cuántos adolescentes se suicidaron desde que arrancó la pandemia? Todavía no, esos datos oficiales los vamos a tener el año que viene, siempre y cuando las autoridades otorguen esa información. Sí hay en el Ministerio Público de la provincia expedientes caratulados como tentativas, como autolesiones, en el Fuero de Menores también esos expedientes existen. Tanto vos, Fernando, como Ricardo hablaban de señales que van dando, señales que por ahí van escribiendo algo en redes sociales o diferentes cambios de hábito. ¿A qué tenemos que estar atentos como padres? Los cambios drásticos en conductas de riesgo tienen que ver, por ejemplo, con introvertirse, con encerrarse, con cambiar la música que escuchás, con vestirse de otros colores, con no tener expresiones, con no tener ningún tipo de estímulo desde el afuera. La persona empieza a cerrarse, a sentirse bajo 4 paredes, y vale la metáfora también en función de de la población carcelaria y la situación de minoridad en institutos. Pero muchas veces lo que nos contaban es sobre la metodología también, los especialistas. Nos decían, muchas veces la metodología empleada para llevar a cabo un suicidio es una metáfora de, por ejemplo, cómo ha estado viviendo el último tiempo, quedarse sin aire. ¿Sí? Yo siento que no puedo más, siento que me ahogo, y bueno, toman esas decisiones. Entonces, volviendo un poco a lo que conversábamos, aquí evidentemente es un tema que no se toca, y desde los medios de comunicación, abro un paréntesis, tenemos que empezar a tratar la cuestión. En lo que tiene que ver con los pibes en situación de encierro, no es difícil imaginarse que el ingreso a una celda, 14 días de aislamiento, la situación de estar detenido muchas veces por primera vez, es una situación en la que hay que prestarle atención.
tienen que estar los expertos, los psicólogos, los trabajadores sociales, tiene que haber un marco de contención para esos pibes porque son situaciones nuevas en las cuales, imaginemos los ruidos de la noche en una celda, las agresiones verbales de otros pibes de otra celda, que también fueron motivo de la presentación del habeas corpus de la Comisión por la Memoria. Todas esas situaciones son situaciones que debemos estar atentos. Son situaciones que pasan desapercibidas si miramos para el costado. Sí, yo quiero reforzar, para terminar la nota con esto, que es importante tanto en el plano individual o familiar estar atento a las señales, como dice Fernando, la línea 135, pero también a una responsabilidad colectiva. Es un momento complejo, hay una presión muy grande, en este caso, bueno, como el médico en un centro de salud, o sea, es decir, sobre todo los actores que están más expuestos, las poblaciones más vulnerables, y bueno, y volviendo al joven que lamentablemente se quitó la vida en el Almafuerte, acá hay una responsabilidad concreta del Estado, del organismo que tenía que cuidarlo. Quería agradecerle tanto a Ricardo como a Fernando su tiempo y por haber participado esta noche en Ciudadanos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y que ojalá esta nota ayude, colabore a tomar un poco de conciencia y a transformar esta terrible realidad. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a ustedes y a disposición.